Vamos a continuar entonces el análisis del texto por su forma y contenido en respecto a los 7 niveles de comprensión lectora según el enfoque PISA. Muy bien. A ver. Maestra Elisa, maestra Elsa, maestra Nélida, una vez más, a nombre de la institución ANILS, vamos a continuar la 6ª clase en comprensión lectora con la única finalidad de fortalecer nuestras competencias y nuestras habilidades en comprensión de textos y también fortalecer nuestras estrategias para poder enseñar a nuestros estudiantes y ellos también logren el aprendizaje. Dicho esto, entonces vamos a continuar con el análisis de forma y fondo del texto a través del cuento El torito de la piel brillante. A ver, para iniciar, profesora Elsa, ¿me escucha? Sí, maestra. ¿Aló? Sí, la escucho. Bien, entonces quiero invitarla para que me pueda opinar respecto a alguna dificultad que tuvo en la primera parte del análisis del texto. ¿Aló? Maestra, la semana pasada no entré a clase y la verdad no que lo he ingresó leído de forma superficial, pero no es... Ya, listo. Me falta entender más. Ya, muy bien. Entonces vamos a invitarla a profesora Nélida, que ella sí estuvo, y también estuvo la profesora Elisa, para poder solicitarle su participación al respecto al primer análisis del texto de forma y fondo en el primer nivel y en el nivel literal y retención. A ver, quisiera de repente invitarle algún comentario a la profesora Elisa. ¿La escuchan, profesora Elisa? ¿Aló? ¿Profesora Elisa? Aló, maestra. Sí, profesora Elisa. A ver. Sí, maestra. Lo que yo quizás de repente alguna dificultad, como yo ya le comentaba de la semana pasada, era la primera vez que estuve asistiendo a esta clase, esta vez es mi segunda clase, entonces quizás algo todavía tenía duda, ¿no? En algunos, pero como te decía, también mis clases de maestría se me cruza. Entonces, como ustedes ya le han establecido el horario, a veces tampoco ya no puedo, pues de repente conversé y que comuniqué al encargado, pero ya estaba establecido el horario. Entonces, Sí. Bueno, maestra, ¿no? De que la clase anterior que tuve, que se me ha cruzado con las clases como ahora se me está cruzando, pero sí, para mí ha sido muy interesante la clase y aparte de eso de que traté de aplicarla en mis estudiantes de la clase, ¿no? De algunos temas que hemos tratado del texto. Entonces, ¿para qué? Lamentablemente de que en algunos no le he llevado quizás la secuencia, pero sí después los manuales que me han enviado, pues repasando todo, llegué pues maestra. Entonces, algo provecho para mí, también algo provecho para mis estudiantes y así quisiera quizás el día de hoy, ¿no? También darme pues así compartir de repente con esta clase y con otra clase que tengo, pero
Para mí es muy interesante de que me han mandado los manuales anteriormente también que habían avanzado y ahorita estoy repasando y muy interesante, maestra, para mí, y yo sinceramente quiero continuar con esta clase y también cualquier duda que tengo que consultar a tu persona. ¿Para qué? Para que sea algo pues beneficioso para cada uno de nosotros que asistimos a su clase, maestra. Gracias, Muchas maestra. gracias, profesora. Muy bien, profesora Elisa, interesante su participación. Profesora Nélida. Sí, Aló. profesora, es muy, nos Eh, está brindando, profesora, sus enseñanzas para poder volcarlos con los niños, ¿no? Y poder enseñar, así como usted mencionó, para que posteriormente puedan también expresarse en esa manera cuando ya están en el grado superior. La verdad no he mm, tenido, he estado aplicando con los niños. Así, ¿Ya? más bien gracias, profesora, por que y quisiera continuar con esta. Interesante está el tema, profesora. Muy bien. Entonces, vamos a continuar. Permítanme descargar un material acá eh, para poder compartir con ustedes y continuar con la sesión. Muy bien. Entonces, todos observamos la ficha de comprensión lectora, ¿verdad, maestras? Sí, profesor. Bien. Este cuento todos lo sabemos. Entonces, después del que me da mucho gusto escucharles a la profesora Nélida, profesora Elisa, profesora también usted, Elsa, con la finalidad de que sí es positivo que ya les han enviado los materiales anteriores donde están los PPTs, donde está ahí el marco teórico para poder seguir trabajando. Entonces, en esos PPTs, cada uno de ustedes han podido observar los 7 niveles de comprensión lectora según el enfoque PISA. Entonces, ¿de qué manera nosotros lo vamos a trabajar? A través de una lectura. Y para ello se ha utilizado un cuento que es tan sencillo, donde realmente tenemos que identificarlo. El torito de la piel brillante. Ya lo hemos leído y me gustaría de repente, lo voy a volver a leer con esta finalidad para que demos respuesta a las demás preguntas. A ver, estimados colegas, me van a escuchar, voy a leerlo, el contito, para que ustedes puedan. Seguimos ahora en el tercer nivel. Torito de la piel brillante. Este era un matrimonio joven, vivían solos en una comunidad. El hombre tenía una vaquita, la alimentaba dándole toda clase de comida, gachas de harina o restos de jora. La criaban en la puerta de la cocina, nunca la llevaron afuera de la casa y no se cruzó con macho alguno. Sin embargo, de repente apareció preñada y parió un becerro color marfil de piel brillante. Apenas cayó al suelo, mugió enérgicamente. El becerro aprendió a seguir a su dueño como un perro. Iba tras él por todas partes y ninguno solía caminar solo. Ambos estaban juntos siempre. El becerro olvidaba a su madre. Solo iba donde ella para mamar. Apenas el hombre salía de la casa, el becerro lo seguía a todo sitio. Cierto día, el hombre fue a la orilla de un lago a cortar leña. El becerro lo acompañó. El hombre se puso a recoger leña en una ladera próxima al lago. Hizo una carga, se echó al hombro y luego se dirigió a su casa. No se acordó de llamar al torito. Este se quedó en la orilla del lago comiendo totora que crecía en la playa. Cuando estaba arrancando la totora, salió un toro negro viejo y alto del fondo del agua. Estaba encantado. Era el demonio que tomaba esa figura. Entre ambos concertaron una pelea. El toro negro dijo al becerro: ahora mismo tienes que luchar conmigo. Tenemos que saber cuál de los dos tiene más poder. Si tú me vences, te salvarás. Si te venzo, yo te arrastraré al fondo del agua. Hoy mismo no, contestó el torito. Espera que pida licencia a mi dueño, que me despida. Él,
me despida de él. Mañana lucharemos. Vendré al amanecer. Bien, dijo el toro viejo. Saldré al mediodía. Si no te encuentro en esa hora, iré a buscarte en una litera de fuego y te arrastraré a ti y a tu dueño. Está bien. A la salida del sol apareceré por estos montes, contestó el torito. Así fue como se concretó la apuesta solemnemente. Cuando el hombre llegó a su casa, su mujer le preguntó, ¿dónde está nuestro becerrito? ¿Dónde estará? Solo entonces el dueño se dio cuenta que el torito no había vuelto con él. Salió de la casa a buscarlo por el camino del lago. Lo encontró en la montaña. Venía mugiendo de instante en instante. ¿Qué fue lo que hiciste? Tu dueña me ha reprendido por tu culpa. Debiste regresar inmediatamente, le dijo el hombre, muy enojado. El torito contestó, ay, ¿por qué me llevaste, dueño mío? No sé qué ha de suceder. ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Qué puede sucederme? Preguntó el hombre. Hasta hoy nomás hemos caminado juntos, dueño mío. Nuestro camino común se ha de acabar. ¿Por qué? ¿Por qué causa? Volvió a preguntar el hombre. Me he encontrado con el poderoso, con mi gran señor. Mañana tengo que ir a luchar con él. Mis fuerzas no pueden alcanzar a sus fuerzas. Hoy él tiene un gran aliento. Ya no volveré. Me ha de hundir en el lago, dijo el torito. Al oír esto, el hombre lloró, y cuando llegaron a casa, lloraron ambos, el hombre y su mujer. Ay, mi torito, ay, mi criatura, ¿con qué vida, con qué alma nos has de dejar? Y de tanto llorar se quedaron dormidos. Y así, muy amanecer, cuando aún quedaban sombras, muchas sombras, cuando aún no había luz de aurora, se levantó el torito y se dirigió hacia la puerta de la casa de sus dueños y les habló así: ya me voy, quedaos pues juntos. No, 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 te vayas, le contestaron llorando, aunque venga tu señor, tu encanto, nosotros le destrozaremos los cuernos. No podréis, contestó el torito. Sí, hemos de poder, espera. Pero el torito salió hacia la montaña. Subirás a la cumbre y muy ocultas me verás desde allí, dijo. El hombre corrió, le dio alcance y se colgó de su cuello, lo abrazó fuertemente. No puedo, no puedo quedarme, le decía el torito. Iremos juntos. No, mi dueño. Sería peor, me vencería. Quizás yo solo de algún modo pueda salvarme. ¿Y cómo ha de ser mi vida si tú te vas? Decía y lloraba el dueño. En ese instante el sol salía, ascendía el cielo. Juntos viviréis, juntos os ayudaréis, mi dueño. No me atajes más, mira que el sol ya está subiendo. Anda a la cumbre, mírame desde allí. Nada más, rogó el torito. Entonces ya no hay nada que hacer, dijo el hombre, y se quedó en el camino. El torito se marchó. El dueño subió al cerro y llegó a la cumbre. Allí se tendió oculto en la paja, miró al lago. El torito llegó a la ribera. Empezó a mugir poderosamente. Escarbaba el suelo y echaba el polvo al aire. Así estuvo largo rato mugiendo y aventando tierra, solo muy blanco y en la gran playa. Y el agua del lago empezó a moverse, se agitaba de un extremo a otro, hasta que salió de su fondo un toro negro grande, alto como las rocas. Escarbando la tierra, aventando polvo, se acercó hacia el torito blanco. Se encontraron y empezó la lucha. Era el mediodía y seguían peleando, y arriba, y abajo, y hacia el cerro, y hacia el agua, el torito luchaba. Su cuerpo blanco se agitaba en la playa, pero el toro negro lo empujaba poco a poco, lo empujaba hacia el agua, y al fin le hizo llegar hasta el borde del lago, y de un gran hastazo lo arrojó al fondo. Entonces el toro negro, el poderoso, dio un salto y se hundió tras de su adversario. Ambos se perdieron en el agua. El hombre lloró a gritos, bramando como un toro, descendió la montaña, entró a su casa y cayó desvanecido. La mujer lloraba sin consuelo. Hombre y mujer criaron a la vaca, a la madre del becerro blanco, con grandes cuidados, amándola mucho con la esperanza
de que apareciera un torito igual al que perdieron, pero transcurrieron los años y la vaca permaneció estéril, y así los dueños pasaron el resto de su vida en la tristeza y el llanto. Muy bien, estimadas colegas, esto viene a ser una vez más que le he dado lectura al texto. ¿Con qué finalidad? De leer y analizar las preguntas que están jerarquizados de acuerdo a los niveles de comprensión lectora. Entonces, dicho esto, rápidamente vamos a hacer este repaso, la ficha de comprensión lectora. Ustedes saben que la lectura se desarrolla en 3 momentos: antes, durante y después de la lectura. Entonces, antes de la lectura se ha jerarquizado un nivel que viene a ser el nivel literal. Colegas, el nivel literal, ¿ya? Se trabaja la primera capacidad de la lectura. ¿Cuál es la primera capacidad de la lectura? La primera capacidad de la competencia, disculpe, es obtiene información del texto escrito. Cuando uno va a obtener información del texto escrito, es una pregunta literal, fácil, sencillo, y la respuesta es como dice en la lectura. Y por lo tanto, aquí se ha organizado 2 preguntas, pero para analizar su forma. Nosotros también lo podemos hacer así, o como también de repente queremos coger datos de la lectura. Entonces, por su forma, se han realizado 2 preguntas aquí, o 3 preguntas, 4 preguntas. La primera pregunta dice: ¿qué recursos paratextuales, verbales e íconos encontramos en el cuento? Entonces, esto ya lo hemos trabajado. Esta es una pregunta que los estudiantes tienen que conocer y tienen que trabajar. Sí o sí tienen que conocer los elementos que lo acompañan a la lectura. Verbales, tenemos el título, el autor, la fuente de información y los párrafos. Íconos se refiere a las imágenes que realmente presenta la lectura, como con los protagonistas del cuento, ¿no? El toro negro. En este caso, regreso a la lectura, tenemos ¿cuántas imágenes? 1, 2, 3, 4 imágenes. Estos son los recursos icónicos y otros elementos más que podemos encontrar. Por eso se ha puesto acá íconos, 4 imágenes con los protagonistas del cuento. En verbales, ahí tienen título, autor. Muy bien, la siguiente pregunta es: ¿qué recursos gráficos encontramos en el cuento? ¿A qué se refiere los recursos gráficos? Como los recursos gráficos se refiere a los cuadros, las tablas, los mapas, pero en el cuento no encontramos. Por eso con el color rojo se escribió: el cuento no presenta recursos gráficos, pero sí presenta recursos íconos, ¿no? Entonces, la siguiente pregunta es: identificamos la tipología textual. ¿Recuerdan, colegas, cuando nosotros hemos trabajado la clasificación de los textos según el enfoque PISA? Entonces, los textos se clasificaban en 4 formas, ¿recuerdan? El primero dice, ¿qué tipo de texto es por la forma cómo accede a la información? ¿No? ¿Qué tipo de texto es? ¿Qué tipo de texto es por la forma cómo accede a la información? Y en esta pregunta, ¿cómo accede a la información? ¿No? Nosotros aquí tenemos 2 tipos de textos. Hemos visto en el PPT hay 2, texto estático y texto en movimiento. Entonces, en este caso, el cuento es un texto estático. Muy bien, ahora la segunda clasificación dice: ¿qué tipo de texto es según su cantidad? Y ustedes, según enfoque PISA, es 2 tipos de texto: individual y múltiple, ¿no? Entonces, esta clasificación, en este caso del cuento, viene a ser un texto individual. ¿Por qué? Porque el texto tiene un autor y fecha de publicación. ¿Quién es el autor? José María Arguedas. ¿Cuándo se publicó? Por los años 1930. Entonces, ¿qué tipo de texto es según formato? Esto es muy importante. ¿Recuerdan en el PPT está? El texto, según formato, viene a ser un texto continuo. ¿Y qué es un texto continuo? Un texto continuo viene a ser cuando el texto se presenta a través de párrafos y oraciones. Puede ser también un texto discontinuo.
Un texto discontinuo es cuando tienen textos, imágenes, cuadros, donde te dan a conocer la información. Pero en este caso no, el cuento viene a ser un texto continuo porque presenta oraciones y párrafos y de forma lineal está el texto. Por eso es un texto continuo. ¿Qué tipo de texto según secuencia textual es? Muy bien, según secuencia textual el texto es narrativo, porque ustedes ahí conocemos, según secuencia textual, ahí tenemos 5 textos. ¿Cuáles son? Argumentativo, descriptivo, narrativo, instructivo y narrativo, informativo, argumentativo. Son 5. Entonces, en este caso viene a ser un texto, según su secuencia textual, narrativo. Ahora, como es un texto narrativo y la siguiente pregunta nos dice, ¿ya? La siguiente pregunta nos dice, ¿qué género textual presenta el texto? En este caso, el texto presenta un género. El tipo, cuando nos preguntan género, colegas, es el tipo de texto que está leyendo. En este caso, es un texto narrativo, pero el texto narrativo se subclasifica. Se subclasifica. Ustedes saben, un texto narrativo puede ser una novela, un ensayo, no, disculpen, una novela, un mito, cuento, fábula, historia, anécdotas, noticias, etc. O sea, el género es la subclasificación del tipo de texto. En este caso viene a ser un cuento, ¿no? En este caso viene a ser cuento, lo que realmente se está leyendo. Uy, caramba. Ya, acá por acá vamos a hacer un cuento. ¿Ya? Esto de acá. Acá, ¿qué género textual viene a ser un cuento? Acá. Ahora, ¿qué formato textual presenta? Bueno, esta pregunta se repite acá. Formato, ya no vamos a continuar. No me está borrándome, pero acá, acá viene a ser, la respuesta es continua. Ahora, ¿cuál es la estructura del texto? Ustedes saben que la estructura del texto viene a ser 3, inicio, nudo y desenlace. Y de tal manera, nosotros también podemos identificar acá el inicio, ¿no? Por ejemplo, acá está de color celeste, viene a ser el inicio. Entonces, con el estudiante le podemos hacer trabajar con un lapicito a través de llavecita, le hacemos la llavecito una línea y le ponemos inicio. Luego, a los demás párrafos, antes que termina la finalización, ¿qué cosa viene a ser? El nudo, ¿no? El nudo. Y luego viene a ser el desenlace. Pero también ustedes tienen que saber, señores profesoras, de que cuando hablamos del nudo, mire, eso es ya un tema disciplinar en lo que es el texto narrativo. Cuando nosotros hablamos de nudo, en la parte del nudo, pues el nudo se puede presentar en 3 o 4 párrafos. En este caso creo que hay como 4 párrafos donde nos está hablando el nudo. Ahí en el nudo nosotros tenemos que recordar, identificar el trama del texto. ¿Qué es el trama del texto? ¿Alguien podría decirme? A ver. Profesora Elsa, ¿me escucha? ¿Aló, profesora Elsa? Profesora Elisa. Ya, listo. Maestra, ¿podría decirme usted qué es el trama cuando hablamos de la estructura del texto, por favor? Bueno, puedo suponer tal vez, no estoy segura. Pienso que el trama son de repente las acciones, los hechos importantes que se dan dentro del problema o el nudo de un determinado texto narrativo. Ah, ya, muy bien. Entonces, usted me dice que el trama son hechos importantes. A ver, ¿qué me dice la profesora Nélida? Profesora Nélida.
Sí, profesora, yo también pienso que las partes importantes que pueda haber internamente en el nudo del texto, profesora. Bien, coleguitas, escúchame con atención. Mira, cuando nosotros hablamos de estructura del texto, por ejemplo, hoy día estamos analizando un texto narrativo. La siguiente clase, en otra práctica donde les voy a seguir dando las estrategias, un poquito vamos a elevar ya el nivel, les vamos a hablar de un texto expositivo, vamos a analizar un texto argumentativo, de un texto descriptivo. Cada texto tiene su propia característica y estructura. En este caso, cuando hablamos del texto narrativo, todos sabemos que su estructura es inicio, nudo y desenlace. Entonces, como les vuelvo a presentar acá, quiero que me observen. Por ejemplo, aquí tenemos el inicio, ¿ve? El que está de color celeste es el inicio. Entonces, ahora yo lo voy a resaltar. Todo esto que está de amarillo, todo esto va a ser el nudo, ¿verdad? Todo esto es el nudo. El nudo. Miren, ¿ah? El nudo. Maestra, entonces podemos decir que está en orden cronológico o manteniendo un orden, ¿no? Por decir en este caso el inicio, el nudo y el desenlace. Claro. Entonces, ya. Mira, entonces escúchame acá con el texto. Escúchame, por favor. Entonces, mira, acá tenemos la estructura del texto. Los niños, sus estudiantes, aparte cuando usted le dices, a ver ahora estudiantes, vamos a identificar la estructura del texto. Entonces los estudiantes, como yo les decía en la clase anterior, para hacerle comprender, a ver, las partes del ser humano, ¿cuáles son? Entonces el niño te va a decir, profesora, cabeza, tronco y extremidades. Hasta te pueden decir manos y pies, ya, pero ya nos están hablando de las extremidades. Muy bien. Entonces, en la cabeza tenemos órganos, un conjunto de órganos que cumplen su función. Muy bien. En el tronco también tenemos un conjunto de órganos que cumplen función. Sí. Y en las extremidades también tenemos un conjunto de órganos que cumplen una función para poder cumplir, ¿no? Las personas desarrollar nuestras actividades. Entonces, similarmente, el texto también tiene su estructura. El inicio será la cabeza y el nudo será el tronco y las extremidades será el desenlace. Entonces, acá en el inicio tiene características. Acá tiene características y el nudo también tiene sus propias características y el desenlace también. Eso tenemos que conocer. Por ejemplo, para que realmente sea un texto narrativo, ya, si ustedes van a enseñar a escribir un texto narrativo, este párrafo de inicio cumple 4 elementos. ¿Cuáles vienen a ser? Voy a escribirlo acá. Tiempo. ¿Ya? Eso debe tener el inicio. Tiempo, debe tener personajes, luego debe tener el contexto, ¿ya? Debe tener el problema. Eso vienen a ser las partes del párrafo del inicio. Esto deben ustedes identificarlo y que el estudiante tiene que conocer. Profesor, a ver, vamos a identificarlo acá en la lectura. A ver, ¿cuál será el tiempo? El tiempo será era. ¿Ve? Era. Cuando nos dice era, se refiere a tiempo. ¿Verdad? Un matrimonio joven. ¿Ve? ¿Nos está hablando de qué? Personajes. Vivían solos en una comunidad. Ya nos está hablando contexto. El hombre, ya mira, hablando del matrimonio, el hombre tenía una vaquita. Acá nos está hablando de personaje. ¿Ve? Personaje primario y personaje secundario.
¿ya? Entonces, la alimentaba dándole toda clase de comida, gachas de harina o restos de jora. La criaban en la puerta de la cocina, nunca la llevaron fuera de la casa y no se cruzó con macho alguno. Sin embargo, de repente apareció preñada y parió un becerrito color marfil de piel brillantes. Apenas cayó al suelo, mugió enérgicamente. Acá te está presentándote el problema, la situación. Problema o situación. ¿Ya? Problema o situación. ¿Cuál es la situación? A ver, ¿me podrías decirme cuál es el problema o la situación, misita? ¿Me podrían identificar? Es que apareció preñada y parió. No. ¿Cuál es la situación? Apareció preñada y... Apareció preñada y... parió un becerrito color marfil, de piel brillante. Eso viene a ser la situación. ¿De quién está hablando? ¿De quién va a ser la lectura? Del torito de la piel brillante. Apareció y parió un becerrito color marfil. ¿Ve? Esto viene a ser la situación, como el tema. Entonces, esos elementos tenemos que los niños tienen que identificar, así subrayándolo, tienen que identificar y ponerlo así. Era, por ejemplo, ahí con su lapicito, tiempo, matrimonio, personajes primarios, personajes secundarios, contexto, ¿no? Entonces, de esa manera sí, sencillo. Muy bien. Entonces, aquí tenemos, ¿ya? Aquí tenemos ya el párrafo. Hasta acá viene a ser hasta acá viene a ser la introducción. Hasta aquí. Hasta acá viene a ser el párrafo de la introducción, del inicio. Hasta aquí. Hasta acá viene a ser el párrafo del inicio. Entonces, dice, el becerro, mira, ahora te hablo, dice, el becerro aprendió a seguir a su dueño como un perro. Solo ambos estaban juntos siempre. El becerro olvidaba a su madre, solo iba dándole ella para mamar. Apenas el hombre salía de la casa, el becerro lo seguía. ¿Ve? Entonces, hasta acá viene a ser el inicio. Hasta acá. Ahora, mira, ¿cómo inicia el nudo? El nudo, cierto día, entonces, todo esto viene a ser el nudo. Entonces, ¿qué les quiero decir acá con el nudo? El trama, estamos hablando del trama. Por ejemplo, acá yo voy a separar y voy a hacer una referencia. Por ejemplo, ¿dónde está? En diseño, en insertar. Ya. Dibujar tabla. Por ejemplo, el trama es esto. El cuento va así. Caramba. El cuento va así. Insertar. Quiero hacerles un ejemplito. Insertar, dibujar tabla. Quiero hacer, claro, con esto quiero hacer ya. Entonces, el cuento va así. Caramba, no me permite. Ya. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? A ver, acá, diseño, disposición. No, trazo. Insertar. Formas. Ya está. Por ejemplo, con esto. Ya, a ver, vamos a hacerlo con esto. ¿Ya? Copiar. Y pegar. Entonces, ahí está. ¿Ven así? ¿Ven el triángulo, la figura que elaboré? ¿Observamos, colegas? Triángulo no, sino sí, dos flechas. Este triángulo. Sí. Este triángulo, ya. Esto es, mira, esta característica tiene el nudo. ¿A qué me refiero?
que el nudo va a ir subiendo así, de manera de triángulo, hasta llegar a la cúspide. Esta flechita viene a ser la cúspide. Imaginemos la punta del cerro, de una montaña. Es una cúspide donde vamos a llegar. En la cúspide del cerro hay una, ya vamos a encontrar plano, imaginemos nosotros. Y en la cúspide del cuento, ahí nosotros vamos a encontrar el trama. ¿Cuál será el trama? El trama viene a ser el problema más álgido que realmente se generó. O sea, el cuento ha ido así, de abajo hacia arriba, hacia la cúspide, así. ¿Me comprenden, verdad? ¿Sí? Listo. Entonces, es como un triángulo que mira hacia arriba. Les estoy haciendo. Entonces, hemos llegado a la cúspide del problema. En el cuento, ¿cuál será la cúspide del problema? ¿Podrían decirme? A ver, profesora Gladys, profesor Jesús, ¿podrían decirme cuál será la cúspide del problema en este momento del cuento El torito de la piel brillante? A ver. Buenos días. Maestra, buenos días. Gladys Colpepisco. Bien, bienvenida, maestra. Ya. El problema sería cuando aparece el toro que es el diablo. El mayor problema. El máximo problema es cuando aparece ese el toro. toro negro. El toro negro sale y le enfrenta al becerrito. ¿En qué al momento? Becerro. Cuando en dos formas, hay dos momentos que se encuentran. ¿En cuál será en el primer momento o el segundo momento? En el segundo momento, cuando se despide de su dueño. Se despide. Cuando ya, se despide y va a la pelea a enfrentarse con el toro negro. Eso viene a ser la cúspide. O sea, el problema más álgido del cuento, eso viene a ser el trama. Porque recuerdan ustedes la lectura, cuando se olvidó el torito, mira cómo va subiendo el problema, ¿ves? La cúspide. Se quedó, identificamos acciones, se quedó el torito a tomar agua, a comer totora, y luego cuando está comiendo apareció y le propuso pelea, y el torito le dice, no, mira cómo se genera el problema. Y entonces ahí se generó, son problemitas. Ahora, ¿dónde está la cúspide? Cuando ya incluso el becerrito defiende, conversa con sus amos, ¿no? Entonces el problema sigue subiendo. No queremos que llegue a la pelea, ¿no? Entonces el torito se despide, le dice estar juntos, mantenerse juntos, ¿ya? Y él se va. Pero ahí no es el trama, porque todavía el amo puede pensar, mi torito va a vencer la pelea y quiero que se salve, todavía sigue el problema. Entonces, en la cúspide del problema está cuando empieza la pelea entre los dos, y después el problema álgido es la pelea y cuando desaparece el torito en el lago del agua. Entonces, ahí, mira, ahí está mira, acá llegamos. Aquí está. Eso viene a ser el trama. Y luego, ¿recuerdan ustedes cuando el desenlace no es? Mire, el desenlace ya viene acá. Viene y empieza ya el amo, por más dolor que tuviera, tiene que aceptar la muerte del torito. Entonces ya viene solucionándose, viene la resignación, viene ya dándose solución, la resignación de la muerte del torito, todo ya viene empieza a generarse el desenlace. Y después del desenlace ya viene el final. En este caso, tiene un final trágico este cuento. ¿Ve? Hasta aquí todo viene a ser
aquí, ¿en qué parte está? A ver, así amanecer, ya. Cuando se quedaron sombras, muchas siembras, cuando aún había la luz, aquí está, pero el torito salió a la memoria, no, mi dueño sería peor, entonces ya no hay nada que hacer, entonces, y al igual del agua empezó a moverse aquí, a ver, y al igual el agua empezó a moverse, se agitaba, y escarbando la tierra empezó la lucha. Todo esto viene a ser el nudo. Ya era el mediodía, mira, acá está el nudo, acá está el problema, el trama. Era el mediodía y seguían peleando. Arriba y abajo, empujaba y al fin hizo llegar hasta el centro del lago, de un hastazo al fondo, entonces el toro negro y el poderoso de un salto se hundió en el agua. Hasta acá viene a ser, ya, en este caso viene a ser, acá lo voy a, y arriba, y el agua del lago, todo esto viene a ser, lo voy a poner todito, esto viene a ser el trama, porque aquí se presenta el problema álgido, el problema más fuerte entre luchaba la vida y la muerte, al final muere. Y acá se genera el desenlace. El hombre lloró a gritos, tal, y mira. Esto, colegas, tienen que los niños conocer, se tiene que trabajar y tiene que dar subrayado el texto, ¿no? Que identifican el inicio, los elementos, el nudo y luego por lo menos el trama, porque el problema va a ir creciendo hasta llegar a la máxima y luego va a ir desenlazándose, ¿ve? Por eso está acá como un triángulo, va a ir llegándose ya y viene el desenlace y luego el final. ¿Hemos comprendido hasta ahí, colegas? ¿Aló? Sí, pero... Muy bien. Entonces, estimados colegas, hasta ahí hemos comprendido lo que viene a ser. Entonces, estas preguntas que estamos trabajando acá, y mira, con esta pregunta, ¿cuál es la estructura del texto? Hemos trabajado ello, ¿no? Cuando hablamos de estructura, ¿no? Estamos hablando así, ¿no? Y aparte que los niños tienen que subrayarlo, marcarlo en la lectura, ellos también tienen que escribir inicio, nudo, le hacemos un guioncito, trama, y luego, y desenlace, ¿no? Desenlace. Entonces, eso viene a ser estas 4 preguntas que hemos trabajado en el nivel literal. En el nivel literal a través de la pregunta. ¿Cuántas preguntas hemos trabajado? 4, ¿ve? En el nivel y por su forma, ¿ve? Nada más por su forma. En la primera capacidad se trabaja aquí. Aquí se trabaja la primera capacidad y con 4 preguntas el primer nivel, el nivel literal. Y en el primer momento, antes de la lectura. Muy bien. Terminado ya esto, porque hemos hecho un recuento y es muy interesante, parece que no, pero esto es muy interesante conocer el texto, analizar por su forma. Ahora vamos a pasar en el segundo momento, que viene a ser durante la lectura. ¿Qué acciones desarrollamos aquí durante la lectura? Durante la lectura viene a ser lo siguiente, ¿no? Ya terminaron de identificar por su forma, muy bien, ahora a los chicos. Durante la lectura es el momento donde el estudiante va a leer el texto con atención. ¿Para qué? Para seguir desarrollando preguntas, pero ya en el tercer momento, después de la lectura. ¿Qué acciones podemos realizar aquí durante la lectura? Bueno, lectura del texto, ¿ve? Lectura del texto, conecte leer con pasión, formular hipótesis y predicciones sobre lo leído, va leyendo y va preguntando, va formulándose ideas de acuerdo a lo que va comprendiendo. Formular preguntas de lo leído, ese es en el momento que está leyendo. Estamos leyendo durante, por eso el término dice durante la lectura. Aquí, mientras va leyendo, va formulándose preguntas, predicciones para ir comprendiendo. Y entonces aquí también va a utilizar técnicas de lectura como el subrayado, el circulado, el sumillado. ¿Para qué? Para resaltar ideas y frases claves, ¿no? Porque hay preguntas claves, frases claves, palabras nuevas, de repente para poder comprender y todo ello
tenemos que ir trabajando durante la lectura. Identificar palabras claves, ¿ya? Identificar ideas principales, secundarias y relevantes, releer el texto por párrafos, leer entre líneas, utilizar pistas del texto para asegurar su comprensión, consultar el diccionario, que de repente ya poco hablamos del uso del diccionario. Pensar en voz alta para asegurar la comprensión. Crear imágenes mentales para asegurar su comprensión del texto. O sea, hay que vivirlo al texto según vamos leyendo, nos vamos imaginando, así como hemos estado leyendo en la segunda parte. Utilizar tus conocimientos previos, conversar de lo que leemos, así como hemos estado conversando, y hubiera más tiempo, podríamos analizar un poco más. Entonces, estas son estrategias y acciones que se tienen que realizar durante la lectura. Entonces, aquí todavía no desarrollan las preguntas del nivel inferencial, acá todavía no desarrollan. Acá es solamente lectura del texto utilizando estas estrategias para llegar a su comprensión del texto. Terminado de haber desarrollado durante la lectura, haber comprendido, habernos empoderado del contenido, ahora sí, durante la lectura, ya pues aquí vamos a realizar, ¿para qué estamos leyendo? Para analizar su contenido o fondo del texto o del cuento en este caso. ¿Para qué? Para analizar preguntas de fondo de la lectura. Muy bien. Muy bien. Entonces, seguimos. Muy bien. Entonces, ahora sí, terminado de realizar actividades durante la lectura, vamos a pasar al tercer momento. Dice, después de la lectura. ¿Ve? Ahora sí viene ya, pues, después de la lectura, y aquí sí ya se vienen también las preguntas de los demás niveles, que viene a ser análisis también, análisis de fondo y contenido del cuento en este caso. Muy bien. Entonces, esto ya vienen las preguntas a desarrollar acá. Muy bien, y para eso, colegas, se utilizan los siguientes niveles. ¿Ve? Interpretación, el nivel de interpretación, el nivel inferencial, el nivel de retención, el nivel de valoración, el nivel de creación, el nivel de organización. Esto se da en el tercer momento de la lectura. Acá, después de la lectura, como dice acá, después de la lectura. Muy bien. Entonces, en el nivel de retención, hemos preguntado acá 3 preguntas. ¿Qué dice? ¿En qué tiempo sucedió los hechos? ¿Con quién vivía el torito de la piel brillante? ¿Dónde y con quién vivía el toro negro? A ver, respondiendo a estas preguntas, ¿alguien podría contestarme el nivel de retención? A ver, maestra Nélida. A ver, usted es la niña Nélida. Yo le preguntaría, a ver, niña, a ver, ¿podrías decirme en qué tiempo sucedió los hechos? ¿En qué tiempo? ¿En qué tiempo? A ver. El tiempo debe ser no lo entendí si te será en la mañana o en profesora, o en el lugar, en el lago. A ver, escúchame acá. Todo cuento, ¿ve? Es bonito trabajar. Esas preguntitas nos ayuda y nos aclara. ¿En qué tiempo sucedió los hechos? Nosotros tenemos que, cuando dice era, se refiere al tiempo. Y cuando dice era, nos habla de tiempo pasado. ¿Ve? De tiempo pasado. Entonces, aquí la respuesta sería, acá sería, mira, ¿ve? ¿En qué tiempo sucedió los hechos?
La respuesta es tiempo pasado. Pasado. Mm. Lógico, porque no sabemos cuándo, pero es en tiempo pasado. No, un cuento siempre va a tener esa característica de haber suscitado tiempo pasado. Siguiente pregunta. ¿Con quién vivía el torito de la piel brillante? A ver, respuesta, colegas. Un matrimonio. Con sus amos. Dueños. claro, Sus dueños. con sus amos, ¿ven? Así de sencillo. Ahora yo les pregunto, mira, pregunta nivel de retención. Retención. La respuesta es similar como está el texto. ¿Dónde y con quién vivía el toro negro? Vivía en el fondo de la laguna. Ya, ¿dónde? En la laguna. ¿Con quién? Bueno, se supone con su amo, el Satanás, A ver. el demonio, creo. Ya, el toro, mira, ¿dónde y con quién vivía el toro negro? El toro vivía en la laguna. ¿Y con quién vivía? La respuesta es solo. Porque no habla de personajes, ¿verdad? Ahí no dice que vivía acompañado, así como lo dice la lectura, como lo dice vivía con sus amos. El toro vivía solo en la laguna. ¿Ve? ¿Me comprendió? ¿Estamos, colegas? Sí, profesora. Muy bien. Entonces, mira, ¿ve? ¿Con quién vivía el torito de la piel brillante? Con sus amos. ¿Dónde y con quién vivía el toro negro? En la laguna y solo. ¿Cuál es la enseñanza del texto? Entonces, ¿cuál es la enseñanza del texto? Yo puedo decir, ¿cuál es la enseñanza? A ver, ¿qué opinan de la actitud del torito de la piel brillante? ¿Por qué aceptó la muerte? A ver, ¿por qué? ¿Qué nos enseña? Por salvar a sus amos, profesora. Ya, pero ¿por qué? Perfecto. ¿Por qué lo salva a sus amos? ¿Por qué lo salva? Porque los estimaba, los... Entonces, ¿qué valores identificamos ahí? Por ejemplo, por amor, por ejemplo, ¿verdad? Amor, lealtad. ¿Qué enseñanza nos enseña el texto? Amor, lealtad, todo más lo que podemos de repente analizar. Muy bien, siguiente. Otra pregunta, nivel de retención. ¿Qué hubiera pasado si el torito de la piel brillante hubiera ganado la pelea? ¿Ve? Ya te invita a pensar. ¿Ve? Ahora, en el nivel de interpretación, pasamos. A ver, mira, el torito de la piel brillante. ¿Qué otro, después de haber leído la lectura, después de haber terminado haber leído el texto, yo le pregunto, ¿para qué? Este nivel de interpretación te invita a desarrollar el razonamiento. Eso es lo que queremos, desarrollar el pensamiento crítico y el razonamiento en los estudiantes. ¿Con qué preguntas? Del nivel de interpretación. Por ejemplo, dice, ¿qué otro título llevaría el cuento? A ver, para ustedes. A ver, niña Nélida, ¿qué otro título podría llevar el cuento? O niña Nélida, o Elisa, niña Gladys, cualquiera, a ver, mis queridos estudiantes, ¿qué otro título llevaría el cuento? ¿Podría llevar? Desde tu opinión, después de haber leído. ¿Qué otro título podría llevar el cuento? A ver. El valiente torito que salvó a el valiente torito, ya. Listo. Nada más. Ya, el valiente torito que salvó a sus amos. Listo, ya. Eso es tu opinión, perfecto, ya. Y si yo te pregunto, ¿por qué? Estoy segura que la niña Gladys o la alumna que me contestó va a decir por esto. Muy bien. Entonces viene otra pregunta. ¿Por qué el toro negro propuso una pelea a muerte al torito de la piel brillante? A ver. Sí, porque estaba celoso
Que era un toro bonito. Ya, ¿por qué estaba celoso? ¿Por Mm, qué estaba celoso? ¿Por qué estaba celoso? Ya, vamos a escribir acá, celoso. Ya, ¿por qué estaba celoso? A ver, invita a pensar a mis niños, a mis niños. A ver, tengo 5 o 6 niñas ahí en las carpetas. ¿Por qué niñas, a ver, estudiantes, por qué el toro negro estaba celoso? Buenos días. Buenos días. Sí, podría ser que el toro negro estaba celoso por lo que el torito era muy hermoso y muy querido Hermoso. por la pareja, y muy querido por la pareja. Excelente. Estaba celoso porque porque el torito era hermoso y amado por sus amos. Y cuando hablamos de a ver mis niños, cuando hablamos de la palabra amado, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una relación muy estrecha, digamos, entre Ay, la qué familia o valor, la pareja. qué emoción encontramos ahí mis niños cuando hablamos amados. Si yo me siento amado, ¿qué cosa? ¿Por qué me siento amado? ¿Qué existe entre esa estrecha relación entre el torito y sus amos? ¿Qué hay? Hay ¿Qué una hay? el protección, cariño que existe, Cariño, profesora. cariño, ¿qué más? Cariño, protección. 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 Hay una palabra clave, más cariño, protección. A ver, niños, a ver, vamos, ustedes podemos. A ver, cariño, protección, Amor, amor. Cuando hay amor, amor de sus amos. Por eso era el niño, el torito les seguía a sus amos para todo lugar porque se sentía amado. Se sentía amado porque había bastante amor, comprensión, una relación estrecha, como dice niño, el estudiante, con el hijo, ¿no? Porque el torito representa a un hijo y los amos a los padres. Entonces, podríamos decir, ¿y el toro negro cómo vivía? ¿Era amado? No, profesora, estaba en el fondo Claro, ¿cómo era? del agua. Ahora mira, ya, mira, perfecto. El toro negro no era amado. ¿Por qué no era amado? Me pueden describir uno. Yo les ayudo. Vivía solo. ¿Qué Vivía más? solo, representa envidia Envidia. ¿Por qué estaba envidioso? por todo lo que le pasaba al torito de la piel brillante. Lógico. Estaba odioso, egoísta, porque él vivía solo, no tenía amor, no tenía amo, tenía un sentimiento, frustración, porque el agua representa frialdad, oscuridad en las noches, ¿no? Entonces, ¿qué valores encontramos aquí? Encontramos qué emociones, encontramos emociones y también encontramos valores. Entonces, por eso a los niños hay que invitarles a pensar, por eso, porque el toro negro se sentía celoso, egoísta, odiaba al torito negro, uno, porque él vivía, no era amado y vivía solo en la laguna con agua, con la frialdad y la oscuridad. ¿No? Por eso, de envidia, propuso pelea a muerte al torito de la piel brillante. Mira, con 2 preguntas en el nivel de interpretación, estamos desarrollando el razonamiento. El razonamiento. Ahora, pasamos al nivel inferencial. Nada más. Y yo les pregunto acá, ¿qué representa el torito de la piel brillante para sus amos? Un hijo, Excelente, una respuesta. Un hijo, una familia,
Eso es lo que representa el torito. Siguiente pregunta para terminar. ¿Qué emociones representa el cuento? Presenta el cuento. La palabra es presenta, no es representa. Claro, puede representar a través de las acciones de los personajes. ¿Qué emociones? A ver. De suspenso. Emociones. Muy bien, suspenso. ¿Alguien más? A ver, otro estudiante podría decirme, aparte de suspenso, otra idea podría decirme qué emociones presenta el cuento. Yo pienso que también podría haber angustia por lo que ha sucedido con los dueños del torito. Entonces, cuando hablamos, muy bien, cuando hablamos de emociones, estamos hablando, emociones vienen a ser odio, miedo, tristeza. Esas son emociones. ¿Ya? Alegría. ¿Encontramos o no la alegría? La alegría está ahí la mismo. Angustia, ¿no es emoción? Claro, la angustia es emoción. Angustia es sinónimo de tristeza, podemos decir. Está angustiado, está triste, ¿no? Entonces, con una sola palabra, ¿no? Odio, miedo, tristeza, alegría. ¿Ve? Son emociones que presenta el texto. Muy bien, estimados alumnos, qué interesante, me gusta su participación. Seguimos, para terminar, no les voy a... Ahora les pregunto para esto. ¿Qué valores encontramos en el cuento? A ver, les invito a pensar, mis niños, y hemos encontrado las emociones. Ahora, ¿qué valores encontramos? El respeto. Muy bien, respeto, muy bien, mi alumna. Siguiente. Lealtad, muy bien, ¿qué más? A ver. Respeto, lealtad, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? La humildad. Humildad, muy bien. ¿Qué más, mis niños? Respeto, lealtad, humildad, amor. ¿Qué más? Empatía. Empatía. ¿Qué más? ¿Qué más, mis niños? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Justicia. Justicia. ¿En qué momento está la justicia? Cuando el becerrito era justo, ¿no? O sea, no engañaba al dueño. Le dijo la verdad, que tenía que ir Tenía que ir a pelear, ¿no? ¿Encontramos la solidaridad? ¿En qué momentos encontramos la solidaridad? Maestra, disculpe, yo pienso que también podríamos agregar ahí el sacrificio, ¿podría ser? Valores. Sacrificio. ¿El sacrificio es un valor? ¿O es una acción? Porque él se sacrifica. ¿Por qué se sacrifica? Porque ahí está practicando el valor. ¿El valor a cuál? Podemos relacionar a la lealtad. Y cuando hablamos de lealtad, hablamos de amor. Él prefirió morir antes que el toro negro dañara, matara a sus amos. Entonces, por eso dice, vivís juntos, ayudarse ambos, estar juntos siempre. ¿Ve? Entonces, ¿cuántas acciones más podemos analizar con una lectura? Mira, son 10:36, ya nos hemos pasado 6 minutos y tengo que ser respetuosa a la hora. Y para colegas, tan solo decirles, con estos niveles, ¿no? Con el nivel de retención, con el nivel de interpretación, razonamiento, la inferencial, acá podemos hacer predicciones. Mira, se puede formular preguntas y ayudar a pensar al estudiante. Y luego ahora nos falta hablar del nivel de la valoración, nos falta hablar del nivel de la creación, de la organización. ¿Ve? Entonces,
tenemos que terminar este análisis de la lectura donde dice, mira, lectura y análisis del cuento del torito de la piel brillante por su forma, que se ha dado en la primera parte, y por su fondo a través de las preguntas. A ver, hasta aquí hemos llegado. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Qué les pareció la clase, el análisis que de repente podemos llevar también a nuestros niños o de repente sumar alguna estrategia para lograr el aprendizaje? Espero alguna opinión. Vamos, profesor Jesús. Sí, justo iba a participar, maestra, muchas gracias. Bueno, antes que nada, la disculpa del caso por ingresar un poquito tarde, maestra. Lo que pasa es que mi esposa justo ayer ha dado a luz y estaba atendiéndola. Pero bueno, felicitaciones por el bebé. Gracias. Lo que pude observar y escuchar, sí está muy interesante y sobre todo minucioso, y eso es, creo yo, lo que queremos nosotros como docentes, aprender esas partes ¿no? de ir el paso a paso para poder potenciar nosotros también en las aulas. Muy interesante, maestra. Muchas gracias. Muy bien, profesor. Excelente. Profesora Nélida. Maestra. Profesora, muy importante lo que nos está brindando, el conocimiento. Para poder volcarlo en los niños y enseñarles también a analizar, así como usted de paso en paso que nos está dando y lo estamos entendiendo, profesora. Muchas gracias. Profesora Elsa. Sí, maestra. Maestra, yo quería preguntar, en el nivel literal, en el antes de la lectura, dice nivel literal, pero he leído, por ejemplo, otras estrategias, por ejemplo, de Isabel Solé, que antes de la lectura también hacen las predicciones, como también durante la lectura. Pero en este caso no he podido observar. O sea, no está considerado, ¿no? Claro, dice nivel literal, pero en el antes de la lectura no está las predicciones. Bien. Solamente está durante la lectura. Bien, le voy a responder. Bien, le voy a responder. Usted mismo lo dijo, predicciones. Cuando queremos predecir, deducir, se trabaja la segunda capacidad. Y también podemos predecir en el nivel literal. Una pregunta que yo puedo decir, por ejemplo, el torito de la piel brillante. A ver, mis alumnos, para ustedes, ¿qué significa un torito? ¿Van a dar opinión o no? Van a predecir, van a dar su punto de vista, pero de manera literal, de lo que ellos comprenden. Muy bien. ¿Se puede preguntar? Sí, se puede formular. Pero en este caso, yo, desde mi punto de vista, yo en el nivel literal quiero trabajar por su forma. Por eso no les he preguntado las preguntas predictivas, la predicción, por ejemplo, ¿qué dice la palabra relevante del título? O alguna para que puedan, para familiarizarnos con la lectura. En este caso, en mi caso, yo lo que estoy proponiéndoles es que en el nivel literal se puede trabajar también preguntas de predicción, de análisis superficial del texto que ellos pueden inferir ya de acuerdo a sus saberes previos, pero como también ustedes tienen que conocer que el texto se analiza en dos formas, por su forma y por su fondo. Y cuando yo hablo por su forma, invito que los estudiantes trabajen estas preguntas, identifican qué elementos los acompañan a la lectura, cuál es la tipología textual, cuál es la estructura textual, ¿no? ¿Qué recursos gráficos o qué recursos paratextuales? Entonces, si yo le pusiera algunas preguntas más, por ejemplo, acá sí yo lo puedo, de repente en el nivel literal puedo tener hasta 10 preguntas, no deseo agotar al estudiante. ¿Por qué? Porque como ustedes han podido ver, en las demás preguntas solamente estoy preguntando 2 o 3 preguntas cortas y precisos para poder desarrollar, trabajar el razonamiento y el análisis del texto.
Y no solamente pues, es un texto que vamos a leer. Hay textos expositivos, hay muchos textos que van a leer los estudiantes. Y en otra pregunta, una vez de que ya mis alumnos, por ejemplo, ya en una lectura, ya con un texto ya me trabajaron esta parte de acá, ya lograron comprender esto de aquí, estas preguntas 1, 2, 3, 4, entonces ya estoy contenta yo. Muy bien, mis alumnos ya dominan este aspecto. Y como ya dominan, entonces yo ya puedo cambiar las preguntas en el nivel literal. Entonces, pero siempre yo tengo que trabajar por su forma y por su fondo. Esto no se olviden, por su forma, cómo está la lectura que lo acompaña, y por su contenido, todo y el análisis interno del texto. ¿Me escuchó, profesora Elsa? Sí, maestra, gracias. No es una camisa de fuerza que en todo texto puede estar las preguntas. Sí, yo les voy a proponer las estrategias antes, durante y después, ya, de la lectura les voy a pasar, pero ahí falta de repente trabajar las preguntas por su forma. Entonces, lo que yo en estos momentos quiero resaltar es en qué momento podemos trabajar esas preguntas para que los estudiantes identifican elementos y características externas del texto antes de leer. Eso es el propósito mío que yo les estoy socializando para que ustedes puedan comprender. Y es más, este cuento hasta lo pueden trabajar con sus estudiantes. Ya tienen plasmadas las preguntas, ensayen, practiquen con eso en la forma como lo estamos desarrollando. Yo también voy a volver a reenviar este Word para que puedan, ahí están las respuestas, y de esa manera también ir de repente sumar un granito de arena al trabajo que venimos realizando día a día. Eso sería, mis estimados colegas. Profesora, cítame que... Profesora, muchas gracias. Está bien que nos envíe, profesora, el Word, por favor. Sí, y es más, estamos empezando porque tenemos clases hasta el mes de noviembre, y quiero pues, como también usted me ha solicitado, creo, la profesora Elsa, cómo trabajamos de repente, quiero resaltar así paso a paso acciones de la neurociencia. Hay estrategias con la neurociencia, y qué acciones con la lectura podemos trabajar más. Antes, durante y después. Están bonitas, pero yo quiero ir, por ejemplo, paso a paso para que ustedes comprendan. Y así como lo estamos haciendo, ¿no? Porque si bien es cierto, yo también he asistido a talleres de comprensión lectora, en fin, pero solamente me han dado el marco teórico y queda ahí, pero no me han trabajado lo que de repente les estoy dando, ¿no? Parte por parte, que a través de un cuento sencillo y corto, pero un poquito más voy a elevar el nivel ya de acá a las clases posteriores con respecto a textos, a los otros tipos de textos. Más bien yo sugiero, estimados colegas, es como ya les han enviado los PPTs, quisiera que revisen los PPTs, el 1, el 2, el 3, el 4, donde están ahí el marco teórico, y ahora lo estamos llevando a la parte práctica. Si no lo hemos leído, de repente en este caso la profesora Elsa, profesora Nélida, han estado creo desde el inicio, entonces ellos tienen y están siguiendo la secuencia, y cuando yo hablo de un tema, ellos ya me están comprendiendo porque ya hemos trabajado del marco teórico. Entonces ahora también invito a profesora Gladys y a profesor Jesús revisar los PPTs, que están cortos, precisos, el marco teórico, y de repente seguir la secuencia, y de esa manera podemos comprendernos y hablar un solo lenguaje y también entender. Bien, entonces ya no quitándoles mucho tiempo, vamos a continuar el análisis de la lectura, incluso de repente algunas preguntitas le voy a sumar la próxima clase para poder comprender un poco más cómo se trabaja el texto a nivel de contenido y llegar a una conclusión. Sería todo, colegas, por el día de hoy. Muchísimas gracias a nombre de la Corporación ANILS, y estaremos encontrándonos el próximo sábado. Gracias, maestra. Gracias. Muy bien. Muchas gracias, Gracias, profesora. Que tengan un bonito fin de semana y nos vemos la próxima semana. La próxima.